La información es esencial para la subsistencia de la especie. La especie de los artistas no está en extinción, pero por diferentes motivos, muchas personas pasan por momentos de tribulación en los primeros tiempos de la formación. Sé, porque lo he vivido, que la experiencia de otros puede ser una referencia luminosa. La sensibilidad y la propia identidad cultural son motores fundamentales. La convicción en lo que uno es y en el propio camino y en los propios intereses. Por eso hablamos con artistas de trayectoria, de mucho tiempo de trabajo, porque creemos que son nuestros referentes y creemos más en los testimonios que en los maestros. Estamos con maestro Pablo Mainetti, maestro y amigo. Muchas gracias, Pablo, por venir. Un gustazo, un placer. Una alegría. Nos conocimos, yo estaba pensando en el o 2000 o 2001, mirá qué año. Mira. Porque me pasaron tu contacto para que yo te invite a grabar una música de una película. Me acuerdo, claro que sí. Que grabamos allá en Murillo. En el estudio de Serrano y Murillo. Serrano y Murillo. Sí, señor. Y de ahí en más, bueno, estamos. compartimos muchas cosas. Vos sabés que esta idea nace para hablar de la vocación artística, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que querías ser artista o músico? Mira, yo creo que no fue una decisión a priori, sino que fue una observación durante el proceso, ¿no? Yo empecé a estudiar bandoneón porque en casa me mandaron a hacerlo. No sé si muy convencido. ¿Edad? 11 años. Yo también empecé a los 11. 11, acá en el barrio de Flores, acá cerca, acá a 2 cuadras. Yo iba a la escuela, yo vivía acá. Y me llevaban a un conservatorio de este barrio, donde las clases las supervisaba Ernesto Baffa. Había un cartel, y ahí me llevó mi papá. Y yo iba a las clases con Ernesto, pero no Baffa, era otro que daba clases. Y tomé unos años de clase, un par de años. Y después me di cuenta que, bueno, entré en el periodo de la adolescencia y se desdibujó un poco todo. Tuve un tiempo sin estudiar y mamá vio que había algo ahí que no estaba conectando y habló con Rodolfo Mederos y ahí empecé a estudiar con Rodolfo. Y yo iba. Yo no sabía bien qué iba a hacer, qué no iba a hacer. Yo iba los martes a las 2 de la tarde a mi clase y estudiaba. Y pues empecé a tocar. Después cambié de maestro porque Rodolfo me dijo que ya estaba, me dio el alta y me dijo que siguiera por otro lado, con gran cariño y gran generosidad. Y yo ya estaba terminando la escuela y ya empezaba a tocar y ya estaba viviendo un poco de eso. Y de pronto me llaman también por recomendación de Mederos para viajar a Sevilla en el 92. Yo ya estaba en la orquesta de Vinelli en un espectáculo que se llamaba Tango por Dos en San Martín, iba a las grabaciones de Gran Debut con la orquesta dirigía Marconi, hacía cosas. Pero yo no me había planteado yo obviamente seguí por ese caminito, sin mirar demasiado para adelante ni mirar para atrás. Y me voy a Sevilla, me voy a la Expo Sevilla del 92, diciendo, bueno, voy y vuelvo. Después me quedé viviendo en España y bueno, ahí ya más o menos dije, bueno, es esto, ¿viste? Claro, estoy haciendo esto. Digo, papá estaba preocupado porque no estudiaba otra cosa y porque el ambiente podría llegar a ser un poco peligroso. Después, en un momento yo empecé a tocar, antes de irme, empecé a tocar con el polaco Goyeneche en el 90, 89, 90, y ahí se tranquilizó. Vio que, bueno, que evidentemente iba por... No sé qué lo habrá tranquilizado, tampoco sabía qué era lo que lo intranquilizaba, pero... ¿Él qué hacía? Era maestro. Y
nada, me fui a España y empecé a estudiar seguí estudiando en el conservatorio, hice la carrera de composición allá y me ganaba la vida tocando. Entonces dije, bueno, soy músico, ¿qué voy a hacer? Es lo que hay, es por acá. Obviamente no es que no es que me di cuenta ya, lo vería viendo, pero qué sé yo, a los 20 años vos pensás que nada, que no hay que tomar decisiones, que las cosas van pasando y que si un día decís, bueno, no Aparte quiero, abrís, ¿no? Abrís. sí, no quiero ser más esto, hago otra cosa, qué sé yo, ya veremos, ¿viste? Y de pronto, pero era lindo y pasaba mucho tiempo. De hecho, sigo pasándolo haciendo esto, o sea que había algo que me atraía. Así que nada, ahí estudié, empecé a tocar. De repente en España empecé a tocar en lugares que yo al principio no era muy consciente, en círculos que eran como muy importantes, según decían. Grabamos un disco para el sello Armonía Mundi, que se ganó unos premios con el concierto de bandoneón de Piazzolla. Empecé a tocar por Europa con la orquesta que habíamos grabado, la orquesta del Teatro Libra, y también empecé a tocar con orquestas europeas, con la BBC de Londres, con la orquesta de Toulouse, y con esa inconsciencia que a veces anhelo recuperar, porque ahora, qué sé yo, todo es más, sabés dónde estás, Sí. y eso te provoca más tensión, más nervios. En aquella época yo me tocaba, ¿viste? Decía, bueno, Desparpajo. sí, viste el desparpajo de ese tiempo, de esa edad. Y escucho las grabaciones, porque esto se ha sido grabado, y digo, che, estaba bien esto, ¿viste? Estaba bueno. Así que nada, esto fue un poco el proceso. No hubo una decisión, yo voy a ser músico. Fue una continuidad de un deseo de mis padres, que supongo yo habrán visto que a mí eso podía interesarme. En principio, lo que veía mi mamá era que era una formación completa, donde vos estudiaras música, hicieras una actividad física, una cosa intelectual, entonces me parece que tenía que ver más con eso. Mi viejo era que le gustaba, él quería tocar el bandoneón, empezamos de hecho juntos a estudiar, él abandonó pronto porque no había ningún instrumento al principio, después hubo uno, lo tenía yo, él vivía en otro lado, entonces era medio complicado. Pero lo de mi viejo era porque le gustaba mucho el tango y porque, nada, quería tocar el bandoneón. Y como no lo tocó él, me tocó a mí. Así que, pero bueno, ¿viste esas cosas, esas herencias que se toman con agrado? Tal cual. Que no son pesadas, que no hacen daño, sino que están bien. Había una cosa que dice Pugliese, que el estilo se consigue con la continuidad de trabajo, y si no te das cuenta, mejor. Muy bueno. Y acá pasó algo más o menos parecido. La decisión se va construyendo con el hacer. Y en un momento ya está, ¿viste? Decir, no es que me voy a meter al agua, estoy en el agua. Ya está, me fui metiendo. Sí, en un momento mirá para atrás y decía, Sí, es como ir caminando para allá, decir, che, mirás y y te decís, sigue mirá, gustando, claro. está bueno. De hecho, ¿cómo se llama? El noviazgo con la profesión hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, Tal cual. yo busco, qué sé yo, leer esto de distintos lugares, ¿no? De distintas perspectivas. Entonces ahí me acuerdo de una cosa de Homero que decía, Héctor vio, estaban mirando lo mismo todos. Entonces digo, bueno, este vio, entonces yo tengo que ser de Héctor, tengo que ser Diomedes, tengo que ser tengo que ser aquel. Tengo que verlo de distintos lugares esto, porque evidentemente la práctica cotidiana durante tantos años puede, qué sé yo, evidentemente va limando y ese entusiasmo lo va convirtiendo en otra cosa. Entonces yo quiero que ese entusiasmo se mantenga sensible, ¿no? Entonces, que el bandoneón, que la composición, que el análisis, que la dirección, que la docencia, que esto, ¿viste? Todo lo que más o menos fui haciendo y voy haciendo, nada, son distintas perspectivas para ver el mismo objeto, ¿no?
Que nace de un interés simple. Sí, qué sé yo, esto cuando yo estudiaba con Mederos y cómo me daba las cosas para estudiar. Entonces esas cosas, algunas piezas, una ranchera, una milonga. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hizo esto? Entonces ahí empezó, bueno, esto es así, asá, empezó a descomponer también. Rodolfo tiene una cabeza su mundo de la biología también, evidentemente le ha dejado Una capacidad de... analítica extraordinaria. Disfrutaba de verlo, descomponer ese material, y nada, y eso algo ha quedado. Entonces es muy lindo decir, bueno, esto es como desarmar los juguetes, ¿no? Decir, mira, esto se mueve la patita porque hay un resorte, qué sé yo, estas cosas. Después volverlo a armar. A veces sobra una pieza, a veces falta otra, pero bueno, Te queda pero algo. desarmamos los juguetitos y vemos, qué sé yo, porque es muy interesante tratar de ponerte en los ojos en los ojos y en la sensibilidad del compositor, decir, ¿qué vio? ¿Qué? Y también es cierto que me ha pasado más de una vez con compositores que he podido hablar, o sea, gente que más allá de su obra y él estaban vivos. Entonces decís, bueno, maestro, usted pensó. Le digo, yo no pensé en nada de esto que me estás diciendo. Y Muy interesante. Claro. Claro. Y vos decís, claro, puede ser que su necesidad, su intuición, su sensibilidad lo haya llevado a hacer procesos que él no conozca o no, pero no los había pensado en ese momento, ¿no? Entonces, Y en esos términos. y en esos términos. Así que, nada, eso también me gusta el tema de analizar y de ver y de pronto también tratar de hacer ese mismo proceso con mis propias obras, con mis propios objetos, con mis propios materiales. Y a ver qué pensé ahí, ¿por qué hacer esto? Es como analizar una partida de ajedrez, decir, ¿por qué yo moví esto? ¿Por qué hice este movimiento acá? Que a mí fue casi como una necesidad. Bueno, evidentemente porque respondía a una estrategia que a lo mejor yo no la estaba entendiendo, ¿viste? O sí. Bueno, Tal cual. Ahí hay un interés primigenio, y esa es la segunda parte de esta primera pregunta, que es ¿cómo sentís o pensás que va aflorando esta necesidad de decir algo? Porque es cierto, uno de los tantos modos de acercarse, el modo que vos acabás de contar es realmente muy hermoso. Yo también empecé a los 11 porque me dijeron o inglés o guitarra, porque plata para piano no hay. Claro. Y entonces yo dije, inglés no. Claro. Y ahí terminé con una guitarra en la mano, ¿viste? Claro. De una cosa totalmente fortuita. Uno va caminando y se mete. Pero hay un punto donde yo después me doy cuenta que uno se siente con las ganas, con la necesidad de decir algo. Porque esto de que vos decís, bueno, yo veo, me interesa mucho jugar con los chiches, después quiero ver cómo están hechos los chiches, y después quiero hacer uno. ¿Te acordás o tenés más o menos pensado o identificado ese momento donde decís, yo quiero decir lo mío? Sí, sí, en esas clases con Rodolfo, parte de la tarea era no componer, sino lograr versiones de tango propias, ¿no? Hacer tus versiones. ¿Qué es una especie Un de... arreglo. Un arreglo, hacer un arreglo, una rearmonización y por ende una modificación del original. Y ahí de esa situación de modificación de un original a la composición hay un par de pasos. Sí. Entonces... Sí, porque hay gente que no tiene ese interés. No. Y ahí aparecían, qué sé yo, decís, che, mirá esta idea de este nexo, de esta coda, de esta introducción, este fragmento que quedó. Digo, che, sería lindo a partir de acá hacer algo, ¿no? Yo creo que no sé si esto era una idea
una idea velada de lograr materiales como para empezar una obra propia, ¿no? Que el maestro buscaba decir, bueno, en el camino te van a aparecer cosas que te van a atraer, que te van a gustar. Y también es cierto que él dejaba muy a la mano partituras, cassette en esa época. Qué sé yo descubrí a Schoenberg un poco porque estaba en casa, en los discos, y otra cosa, vi una partitura de La Noche Transfigurada en casa de Mederos. También me enteré que había una pieza que se llamaba El Martillo Sin Dueño y que había una partitura también en casa de él, o que estaban los solos transcritos de Charlie Parker en una partitura. Entonces todo eso que era un despelote, escucharlo, que era hermosísimo, pero alguien se había encargado de transcribirlo. Entonces ver eso, tener ese acceso a esas cosas, a esas partituras, a esos discos, hizo que de alguna manera empezar a querer hacer esas cosas. Y guiado un poco por el tema de tener que hacer para la clase estos arreglos, de alguna manera fueron empujando esto. Y ahí empecé a estudiar, armonía, todas las cosas que se estudiaban, que se estudian para poder estar en situación de componer. Iba a la casa de un viejo maestro que iban todos los tangueros, que se llamaba Pedro Aguilar, que vivía creo en José Ingenieros. Lejos. Eterno. Yo vivía en esa época, ya no vivíamos en Flores, vivíamos ahí enfrente de la Facultad de Odontología, y yo me tomaba 1 o 2 colectivos, no me acuerdo, pero un rato largo, al punto que gran parte de las tareas las hacía en el colectivo. Claro. Y llegaba lo de Aguilar, y Aguilar era una fuerza de la naturaleza, el hombre. Porque nadie conocía, no venía de ninguna de las escuelas, no venía ni del mundo de Ginastera, ni de Paz, ni de acá, ni había estudiado en París, ni había estudiado en ningún lado. Él, ¿Pero qué era? Un violinista de tango que en un momento empezó a dar clases, esto es lo que yo tengo noticias, ¿no? Pero era bueno. Era muy bueno, era muy bueno. Y los trabajos, aparte de los trabajos más o menos normales, era estudiar, por ejemplo, había ejercicio de técnica dodecafónica, superposición de terceras sin que se te repita ninguna nota hasta no tener el total cromático. Entonces, el trabajo con la prosodia griega. Entonces, claro, yo a lo mejor hubiera necesitado una base un poco más, un coralito, sólida, un canoncito, ordenada, una cosa. Pero no le resto ningún mérito, ¿no? Vos llegabas a lo de Aguilar y te decía, no, ahí viene. Y escuchabas una voz que te decía, venga, 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 y estaba atrás dándole de comer a la gallina. Y te decía, bueno, ahora empezamos. ¿Hizo los deberes? Sí, sí. Bueno, ahora los vamos a mirar. Era Aguilar, ¿viste? Una especie de maestro Miyagi. Exactamente, yo creo que era nuestra versión. Claro, criolla. Exacto. Y pasaron un montón, ¿no? de alumnos, sobre todo músicos de tango. Cuando de tango hablamos de Trípodi, Rovira, Medero, Libertela, Pugliese, un montón. Estuve con el viejo Aguilar. Y de proyección. Y de pronto, años después, en clase con casa de Francisco Crespel, las cosas de Francisco eran las que me había dicho Aguilar entre medio de la gallina. En el medio de la gallina. Lo que pasa es que yo en aquel momento no tenía una estructura o una base, o no tenía la posibilidad de capitalizar esto. Perdón, ¿qué edad tenías más o menos cuando ibas 14. 14 años, 14, 15 años. Y de pronto, cuando seguía Francisco era más grande y ya tenía una experiencia incluso como compositor. Entonces, esas cosas, ¿viste? Esas rarezas de estos lugares. Yo me imagino que a nuestros ancestros musicales le debe haber pasado más o menos lo mismo, sí, ¿no? Con todos esos grandes músicos que recalaron acá después de escaparse de una Europa en guerra, y que de pronto en una habitación sin luz y sin nada encontrabas
alguno Sí. algún húngaro que te... Leuchter. Que te daba clases de cosas. Evidentemente a nosotros esto en un punto la palabra favorecido no me gusta, pero nos ha colaborado, qué sé yo, Sí. en muchos órdenes, ¿no? Y de pronto, aparecían esas cosas raras, ¿no? Acá. Pero lo que me llama la atención de lo que me contás, Pablo, es tu entrega. A los 14 años, la edad de jugar a la pelota, vos te ibas a la loma del Peludo. Los miércoles me iba de día y volvía de noche. Eran una hora ¿Qué y año pico. era eso, más o menos? 85, 86. Bueno, era una buena época del país, en el sentido de que había, viste, a un pibe de 14 años tomarse 2 bondi para ir a José Ingeniero. Pasaba nada, había que andar con un poco de cuidado de no perderte primero. Sí. No. Para llegar a volver. Por las propias. Había una cosa que era... Pero lo que quiero decir es que, perdóname, Sí. vos ibas, me sale la palabra, perdóname, mansedumbre. Sí, absolutamente. Ibas y te entregabas a Mirá, y lo sí, que el criador de gallinas y de armonías te... sí, lo que pasa es que hubiera, qué sé yo, hace unos años me encargan una ópera, en principio del Teatro Colón, y después no fue en el Colón porque un cambio de autoridades. Y el regisseur, que fue Marcelo Lombardero, el que encargó la pieza, en un momento, claro, estábamos trabajando en los ensayos y me decía, acá necesitaría, él me propuso una ópera, yo lo miré, a ver si primero era una broma, y de pronto cuando vi que no, le dijo, yo lo único que necesito es que vos me cubras las espaldas, porque el que sabe de esto sos vos, yo sé menos. Entonces dice, quédate tranquilo. Entonces cuando estábamos preparándola, en los ensayos, con los cantantes, con los pianistas acompañantes, me decía, yo acá necesitaría, qué sé yo, 1 minuto más de música antes que diga esto. Entonces yo me anotaba y al otro día venía con el minuto más de música o lo que hiciera falta. Y él me dijo exactamente, mira que, digo, por lo general, estas reuniones de trabajo suelen convertirse a veces en batallas. Y me dice, ¿vos te dejás? Le digo, ¿Vos te sí, entregás? yo sí, porque el que sabe de esto sos vos, y el que está armando la dramaturgia sos vos. Pero y sería esa más... sabiduría que vos la vivís tan naturalmente... Y me imagino. Pero digo, ¿de qué me sirve a mí ponerme en contra del tipo que está contando la historia de la música que yo escribí? Entonces, si necesitas 1 minuto más, escribimos 1 minuto más, qué sé yo. O necesito 1 minuto menos, y sacamos 1 minuto. O necesito que esto sea más agudo, y lo subimos, y qué sé yo, ¿viste? Y me decían, hay que ir a estudiar con el viejo Aguilar. Y vamos a estudiar con el viejo Aguilar, claro, qué sé yo. ¿Dónde vive? Y qué lejos, bueno, vamos. Hay que viajar. Claro. Pero bueno, también es cierto que lo que yo le digo a los alumnos, todo esto que hablamos, no esperen hasta pasado mañana para ver qué dijimos. Váyanse ahora corriendo a su casa o al bar y chequealo, porque eso se fija, si no hay, qué sé yo, si no pasa que mañana o pasado te olvidaste de algo de lo que hablamos. Entonces, y bueno, en el viaje de regreso, que viajaba sentado, pues salía a terminar. Claro, estabas favorecido por el caso, más o menos con la luz, 49 y el no sé cuál otro que... Qué bárbaro, qué viajes, qué bárbaro. Pero bueno, qué sé yo, Sí. Era, y aparte ahora con el paso del tiempo, entender que ese tipo era un violinista de la orquesta de Alberto Castillo, que eran de lo más, él y otro que se llamaba Bernaba, creo recordar, eran muy jodones y estaban constantemente... Gente que se ha agarrado trompada con gente del público, todo ¿no? un despelote. Y de pronto, trabajando con el libro de Persichetti de la música del siglo XX, claro. Y vos decís, y qué sé yo, y sus libros, que él no sé si los mimeografiaba, no sé qué, entonces te vendía sus libros, y sus libros los tengo, los descubrí en una caja ahora. Y está buenísimo. Me estás hablando de oficio todo el tiempo, ¿no?
Me hace, claro, porque estás hablando de mi próxima pregunta, porque sabés que a todo el mundo le hago la misma pregunta. Que la conquista del oficio, que tiene que ver con esto, con una cuestión de persistencia, de darle y de escuchar al carpintero viejo que te dice, no, el serrucho no se agarra así, no, Claro, acá. sí, pero esto, viste, lo de ir a aprender, vos sos el aprendiz, y vas a aprender con el maestro, y cuando haces tu trabajo, tu obra maestra, teóricamente se iban del pueblo, se iban a otro, porque no podía haber dos maestros en el mismo pueblo. Pero bueno, esto es grande, entonces... Permiso, está aludiendo a la primer ley de talleres artísticos que es de Londres 1500 y pico. Sí, Pero que bueno. un maestro podía tener cualquier cantidad de estudiantes, de alumnos, solamente 10 discípulos y un iniciado. Y el iniciado no tenía firma. Si quería tener firma, Afuera. tenía que fundar su propia academia o mudarse de ciudad. Mudarse de ciudad, claro. Así que, pero bueno, esto fue de esa época y después, aparte era una época del país y de la ciudad muy interesante, era plena época alfonsinista, o sea, más que época Sí, por eso te alfonsinista... digo, es una época de... Yo la viví como una cosa de bastante pletórica, Una primavera, alegre. era una Claro, exacto, primavera. era una sensación de primavera. Era la primavera, la consagración de la primavera. Íbamos a ver recitales todo el tiempo, todos los días, Cine. en boliches como de pronto estaba el trío Vitale Baraj González y nosotros lo podíamos escuchar desde enfrente, no porque no tuviéramos guita para pagarla, que tampoco la Porque teníamos. no había lugar. Pues no había lugar, y había conciertos en las plazas, y había música, había teatro, había exposiciones de fotografía, había cine, había de todo, y nosotros íbamos a ver todo. Escuchábamos todo. Íbamos con nuestros cassettes a unos disquerías donde te grababan el cassette. Sí. Entonces lo escuchábamos y de pronto no entendíamos nada, decíamos no, otra vez. Y así hasta que, no sé si alguna vez lo habremos entendido, pero le dábamos y daba vuelta ese cassette. Avidez. Sí, aparte acompañaba la época, realmente acompañaba la época. Sí. Era muy lindo ir al San Martín. Ir al hall del San Martín. Y había una oferta magnífica, sí. Y otra cosa, pero eso me quedó más del pueblo, ¿no? Porque mi familia paterna tenía una finca en Malargüe y yo iba todos los veranos. De ir al cine, pero no ir a ver una película tal o cual, ir al cine. Al cine. Al cine, porque en el pueblo se iba al cine, no ibas a ver. ¿Pasaban dos allá en Malargüe? Pasaban dos. Y si no, acá cerca en Flores estaba la iglesia de San Roberto, que pasaban cine a la tarde y pasaban dos o tres películas. Largo era, ¿no? Íbamos a las 2 o 3 de la tarde y salíamos a 6, 7 de la noche. Y no sabíamos qué íbamos a ver, íbamos al cine. Y yo sigo manteniendo eso, de ir al cine, de ir a ver. Ya cuando estás en el cine veo, quiero ver y ahí te fijas. Pero en principio, ir al cine y la que te quede más cerca del horario, vete. Y eso era lo que hacíamos en aquella época con todo. Íbamos al San Martín a ver qué había, íbamos a La Oreja, íbamos a la Oliverio Mateva, íbamos a todos los bolichitos que había y a escuchar. Y el sumum fue cuando, estos años ya en el 89, bueno, no era tanto tiempo después, cuando vino Piazzolla, lo fuimos a ver a Piazzolla, cuando armó el sexteto. A mí me invitaron, me hicieron colar en la presentación del sexteto en el Club Italiano. Y hicieron la gira y volvieron y tocaban en el Gran Rex o en el de enfrente, uno de los dos teatros. Y lo fuimos a ver y aparte era la época donde él decía que si ganaba Menem en la elección se iba del país. Entonces hizo el concierto y en la platea estaba Carlos Saúl Menem, presidente recién electo. Y lo que dijo Astor fue que estaba feliz de poder tocar para un presidente recién electo. Y cuando terminó el concierto, nosotros lo estábamos esperando en la puerta para saludarlo y él tardaba. Después nos enteramos que se había quedado tomando champán con Menem en el camarín. Bueno, como te digo una cosa,
Y aparte dice en un momento, porque Astor no, dice, él hablaba y era fantástico escucharlo hablar también. Decía, bueno, en un momento empezamos a hablar de música y cuando me dijo que le gustaba la orquesta, no sé si de Varela o no sé qué orquesta le gustaba a Menem, ahí se me vino al suelo, me dice. Era muy... Y salió y lo estábamos esperando. Y una compañera, una bandoneonista fantástica, Leonora Ferreira, estaba emocionada. Éramos todos estudiantes. Y le dice, Astor, yo toco el bandoneón y toco sus arreglos. Y él la mira y dice, yo también. Y lo estábamos esperando y dice, maestro, ¿nos podemos sacar una foto? Sí, pero no era con el celular. Habíamos llevado un fotógrafo. Una de las compañeras era fotógrafa. Se ganaba la vida y se la sigue ganando, una gran fotógrafa, Laura Tenenbaum. Y se le trabó la cámara, no sé qué pasó. Y Astor se quería ir. Y bueno, vamos, viste, dale, Laura, metele. Y al principio éramos 3 o 4 en la foto. Y cuando se reveló, la tengo la foto, éramos como 20. La he visto. Sí, es muy bueno, muy bueno. Esa era la época. Nosotros andábamos viendo todo lo que podíamos. Así como lo veíamos veíamos a, qué sé yo. Aparte en esa época venía gente, qué sé yo, no sé si a Miles no lo vi, no llegué a verlo, pero todo lo que venía íbamos, todo, jazz, a Serrat, a Astor, a brasileros, lo que sea, los de acá, que había un movidón enorme, había un movidón muy grande de música, íbamos a ver todo, así que nada, yo sí, recuerdo... como constitutivo de la formación también. Sí, pero yo no entiendo otra manera, ¿viste? Y sobre todo esa edad, donde no tenés nada que hacer más que levantarte al otro día y ponerte a estudiar, ¿viste? Tal cual. No es que tenés tenés, obviamente, cada tiempo y cada periodo, las obligaciones son ineludibles, ¿no? Pero bueno, Sí, cada situación a también. la vista del tiempo estábamos bastante bien. holgaditos de Sí, tiempo. total. Pero nada, muy, muy interesante. Después cuando nos fuimos a la Expo Sevilla, que fui con un colega, con Marcelo Mercadante, que éramos alumnos de Rodolfo, claro, la oferta musical era enorme también. Vimos todo lo que se te puede imaginar allá. Íbamos todos los días a los conciertos, había conciertos todos los días. De pronto escuchábamos la orquesta de Stan Kenton, escuchábamos el tributo a Miles, porque ya había muerto Miles por ahí cerca, y de pronto venían todos los músicos que habían tocado con Miles y tocaban ahí, y venía, creo, Red Rodney a reemplazar a Miles, o sea, venía a tocar la trompeta, no a reemplazar a Miles, porque Miles es irreemplazable. Claro. Pero lo veía, yo a él lo conocí, le vi la cara al Tete Montoliu, por ejemplo, que lo invitaron a tocar porque era una figura española o catalana, que me hablaba Medero del Tete Montoliu, y al año siguiente yo terminé tocando en una cosa con el Tete, y a los pocos días de este festejo de cumpleaños que le hacía, me hicieron tocar con él, el Tete me regalaba un bandoneón, que es el que uso ahora para tocar. Ah, bueno. Entonces digo, ¿viste? Todo empieza a rodar, todo empieza a funcionar, todo empieza a conectarse, ¿viste? Evidentemente, si vos decís, voy caminando y tengo 2 calles, agarro por esta, tengo 2 calles, agarro por ahí, bueno, van pasando cosas. Claro, pero sí. Porque viste que ahora se usa mucho decir, dejar que fluya la cosa. Y vos sabés que a mí me da un perfumito de no laburar mucho. Y vos lo que estás diciendo es que fluye porque vos te la pasás remando, te levantás a la mañana y te empezás a hacer así, y cuando estamos a esta hora que el sol se pone, vos seguís así, entonces fluye, y sí, fluye, pero estás remando 12 horas por día. Yo creo que sí. Qué sé yo. Y también caes en lugares y tomás decisiones, la Expo, como te decía, no solamente veíamos música, yo ahí le vi y lo tuve ahí como te tengo a vos, a García Márquez. Claro. Qué sé yo, a Fidel, no sé, gente que fue fundamental del siglo XX. Sí, las figuras. Pero sí, estaban ahí, qué sé yo. Yo me acuerdo Fidel de Fajina, aparte yo había arreglado con las autoridades del Stan argentino en la Expo Sevilla 92, que yo tocaba cuando venían los VIP. O sea, todos estos, los Reyes, los Cosos, los Fideles, los Presidentes, los Cosos,
Y ese día venían el presidente de todo Latinoamérica, no sé cómo era el asunto, pero... Y había un operativo de seguridad y yo me quedé dormido. Yo tenía que estar 3 horas antes y me quedé dormido y llego y estaba el de seguridad que yo lo veía todos los días. Le digo, déjame entrar porque me matan. No, que no te puedo dejar entrar, Pablo, porque tendrías que haber llegado, pero déjame entrar, porque, pero ¿qué voy a tener? ¿Qué? Bueno, me hizo pasar el tipo y pude tocar, ¿no? Pero digo, imagínate, me matan. Después con todo vi que todo lo que había pasado en esa época de Sevilla, pero seguramente yo hubiera pagado con Sí. No sé, aparecían todo el tiempo. Un día subo a la oficina de arriba del stand, que había una mesa oval de esas preciosas que suele haber en el Palacio San Martín, seguramente venía de ahí, y me encuentro un tipo tomando mate, solo, en una mesa enorme, y yo le veo cara conocida. Me acerco y era Fontana Rosa. Y le digo, Fontana Rosa, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Pablo cuánto? Mainetti. Me dice, sos de Rosario. Porque hay Mainettis en Rosario. Sí, la cosechadora. Y le digo, no. Pero bueno, ¿qué haces? Qué bien, sí, yo te escuché. Hoy que me mostraron en el pabellón y estaba justo tocando. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo estoy acá tomando mate. Pero digo, ¿no te sacaron a pasear? Nada, no. Y lo sacamos a pasear con buenísimo. a Fontana Rosa. ¿Qué sé yo? Estas cosas pasaban, qué sé yo. Pero bueno, no sé. Viste, cuando empezás a pensar, decís, bueno, todas estas anécdotas, toda esta historia. Pero yo tenía 21 años, digo, no es que decís, bueno, todas estas vivencias vienen después de no sé cuánto, ahora. No, en aquel momento, viste, taca, todos los días pasaban cosas en esa época. ¿Fuiste consciente en un momento de...? Yo me acuerdo, me encanta una frase de Basho, viste, el poeta japonés de los haiku, que dice, he logrado transformar mis excentricidades en el modo de ganarme la vida. Sí. Y yo creo que alude a los dos grandes tabúes de las casas de estudio artísticas hoy, que son la locura, puesta en las excentricidades, Sí. y el de qué vas a vivir, puesto en el modo de ganarme la vida. Totalmente, claro. Y el tipo en una sola frase sintetiza y articula dos cosas de las que hoy no se habla. Vos tenés, porque fue todo tan fluido y eras tan chico que es muy fácil, no sé, en un punto te debes haber empezado a encontrar con dinero en el bolsillo y eso de alguna manera te validó. Sí. Pero ¿cómo se vive de lo que se ama? ¿O hay un modo o no? ¿O es cuestión de darle nomás? Mira, yo en un momento empecé, como vos bien vos decís, empecé a sentir que tenía guita, que ya no necesitaba pedirle guita a mi viejo, si bien ellos me habían ido cerrando la canilla, porque ya era un muchacho grande. Claro, tempranamente vos empezaste a tener recursos. Yo laburo desde que soy chico. En un momento fue la música, antes fue otra cosa. Siempre laburé. El tema de ganar guita para mí, laburando, no era nuevo. Lo que ¿Pero fue porque cambiando. ¿Vos querías o porque te mandaron? No, porque yo quería, porque, qué sé yo, en casa nos sobraba, entonces mis viejos vivían separados, o sea que era todo una... Había que, sí. Entonces, si yo quería comprarme este vaso, me daba pudor pedirle, che, comprame un vaso. Iba y lo compraba yo, o hacía lo que... Así que cuando de pronto empecé a laburar, empecé a tener guita, íbamos a comer, qué sé yo, íbamos acá, pagábamos las entradas, qué sé yo, si en vez de quedarnos esperando el colectivo hasta no sé qué, a lo mejor nos tomamos un taxi, claro. Porque antes era esperar. Una gran diferencia. O entrar a patear. Bueno, caminamos. Caminamos, y sí, dale, ¿y qué estamos? Claro. Estamos en Flores, No, ¿dónde tengo que ir? A la facultad sé. de odontología. Y bueno, caminemos, qué sé yo, en algún momento vamos a llegar. Claro. Pero decir, pues, taxi, por favor, era genial. Y en la Expo, claro, en la Expo entraba un poco más incluso. Está bien, teníamos que vivir, que se gastaba un poco, pero se ganaba guita, y de pronto...
Claro, después yo me quedé, después me fui a Barcelona y empecé a estudiar en Barcelona y ahí hizo todas esas cosas. Colapsó un poco. No, porque laburaba, está bien, la Expo fue una cosa donde se movía, en el Estado argentino se movían recursos y cosas. Entonces después cuando salí de ahí, de esta especie de casa de Gran Hermano, y salí a la cosa y me di cuenta que me pasó una cosa muy graciosa. Se transformó en zapallo en la carroza y... Nosotros ganábamos mucha guita, mucha guita para un pibe de 21, 22 años que nunca había tenido, era un montón. Entonces de pronto pasábamos, ¿cuánto nos van a cobrar por tocar el Día Internacional del Turismo? Tanto, no, es mucho, bueno, empezamos un poquito, está bien, dale, vale. Y yo, el primer laburo que hago cuando salgo de la Expo, el primer laburo que me llaman, en realidad me contacto dentro de la Expo, un tipo necesitaba un bandoneonista, un productor de música así sevillana, y voy, y empezó y me dice, ¿qué vas a hacer? No sé, y quédate a trabajar conmigo asistente. Y fui el asistente. En un momento, gracias a Manolo Malvisol, me llaman no me acuerdo cómo se llama, una familia de toreros. ¿Cómo se llamaban? Ay, no me acuerdo. Y me citan en el Cortijo. Entonces me voy, yo tenía un cochecito, un Renault 6, me voy al Cortijo, y entro, que era una especie de estancia, ¿no? Donde tenían donde practicaban los toreros. Sí. Y entonces, jamón, una picada, esto, lo otro, amorosos, todo, yo qué sé cuánto, y me explican que iban a hacer un disco y que querían grabar La Balada, porque quería que el Tate Montoya grabara La Balada para un Loco. Entonces, qué bien, y nos han dicho que tú eres la hostia, bla, bla, todos muy amorosos, todos muy simpáticos, y meta jamón, meta queso, meta vino, que yo, me dice, lo que nos tienes que decir es cuánto cobra. Entonces yo le dije, y yo por grabar y preparar y todo, yo le cobro 120.000 pesetas, que era el equivalente a 1.000 y pico de dólares. Y hubo un silencio, después unas risas, y después me dirán, Pablo, por favor no te lo tomes a mal. El bajista cobra 10.000 pesetas por grabar un tema. Está bien, es un bajista, tú tocas un instrumento un poco más extraño, él graba en todo el disco, tú vas a grabar una sola. Y yo entendí rápidamente que a las 120.000 que había que hablar de otra cosa, que eso ya estaba, que eso ya era no. ¿Viste? Entonces, pero bueno, no. Seguimos hablando. Al tipo me volvió a llamar y arreglamos algo más razonable, lo hicimos, y hicimos más cosas con los Montoya, que era una gente fantástica. Pero claro, salí de la Expo y entré a la vida real. La vida, y claro. de pronto lo que se cobraba ahí, no todo. No, muy... Y después me fui a Barcelona, y en Barcelona, bueno, empecé a estudiar y nada, y viví ahí. Y también pasó una cosa linda que se armó, cuando yo llegué, armaron un festival de tango donde iba a tocar la orquesta de Leopoldo Federico. Entonces la orquesta estaba en Granada, en el Festival de Granada, iba para allá. Y cuando llega la orquesta, que tocaba el otro día, se muere el conde de Barcelona, el padre o sea, el abuelo del actual rey. Duelo nacional 7 días. Suspendido todo. Opa. El organizador desapareció. Estaba la orquesta de Leopoldo y nada, todo el mundo muy preocupado porque qué va a pasar, ¿viste? Entonces unos amigos me dijeron que querían escuchar la orquesta, que querían que la orquesta hiciera el concierto. Y que en qué situación había que hablar. Mirá, no sé si te pago el hotel, no sé cómo tienen el tema de las comidas, no sé cómo tienen todo esto, no sé. Y me dice, bueno, ¿cuánto necesitan? Entonces hablé con Leopoldo y con su asistente, y esta gente organizó un concierto en la Cova del Drac, un boliche de jazz de allá muy famoso, con una entrada carísima, como para juntar lo que necesitábamos solventar, y escuchamos toda la orquesta de Leopoldo.
Y Leopoldo estaba como muy agradecido y siempre entendió, mal entendido, que yo había sido el que había hecho todo. Yo lo único que fue intermediar, porque los conocía a unos y a otros. Y hasta, no sé, hasta los últimos minutos, cada vez que me veía, y que lo veía a veces seguido, pues tocaba con él, como digo, Leopoldo, todo agradecido que usted toque. A mí fue una inyección de argentinidad hace un año. Tal cual. Pero digo, pasaban esas cosas, qué sé yo, se iba caminando y te encontrabas con, no sé, con esto. Fue una época muy interesante, muy divertida, ¿viste? Muy divertido. Yo la pasaba muy bien. Y yo no sabía qué iba a hacer. Yo no sabía que estaba viviendo en Barcelona. Yo estaba ahí. Nunca me había planteado dónde voy a vivir, qué voy a hacer. Había plazos, por ejemplo, el plazo que tenía del pasaje de avión, que me lo habían dado en la Expo Sevilla por un año. Entonces, en abril del 93 tenía que tomar una decisión. O me quedaba con ese pasaje, o me volvía con ese pasaje, o me quedaba. ¿O lo perdías? Otra tenía residencia para vivir ahí hasta tal día. Después de eso había que hacer, o conseguía otra o me tenía que volver. Entonces esas eran ¿cómo se llama? Las alarmas del tiempo. Lo otro es, digo, yo estoy acá y no sé cuánto voy a estar acá. Y yo me quería ir a estudiar a París. Y de pronto fui a París, porque me llamaron para hacer unos conciertos. Empecé a hablar qué sé yo, lo fui a ver a Mussolini, hablé con Beiter, hablé con la gente que me habían dado los teléfonos, no lo conocía. Y me decían, bueno, venía a estudiar acá cuando quieras. Yo quería estudiar en el Conservatorio de París con Boulez, yo quería esto. Y de pronto me di cuenta que París es una ciudad fantástica, pero hacía frío, húmedo. Y ahí había sol, había playa, había montaña, hablaban el idioma. Digo, yo me quedo acá. ¿Ves? Esa fue una de las decisiones. Yo ahí tomé una decisión. Dije, al paso del tiempo, una observación a estos años, sí, a lo mejor si me hubiera quedado en París, hubiera terminado el conservatorio, hablaría el francés, estaría inserto en un circuito y en una estética francesa. Digo, puede ser interesante, qué sé yo, probablemente sí, qué sé yo, haber terminado siendo, qué sé yo, por decir, no alumno de Boulez, porque Boulez no, pero de Dutillé o de alguno de Zapán o de Grisey, qué sé yo, algunos de los que a mí me gustan también. Y entrar, porque aparte después te das cuenta que las naciones también tienen formas de pensar y hacer las músicas. Tal cual. Entonces no es lo mismo. No. Entonces, claro, decís, esto fue una decisión, esta sí fue una decisión, porque yo voy por libre, yo voy por Barcelona, y en ese momento Barcelona no era... ¿Qué dijiste? Yo voy por... Por libre, yo voy por libre, yo no me meto acá, yo voy por las mías, digo, yo tomo las decisiones que quiero. Obviamente esa decisión tiene un costo, ¿qué costo? ¿Sabes que veo una unidad? Tu decisión siempre fue para el lado del libido. Y sí, qué sé yo no... Ante las bifurcaciones voy a decir, ¿qué me da más gusta? vida? Claro. ¿Qué me gusta más? ¿Qué me atrae? ¿Qué me pone más contento? Pero eran cosas muy simples. Sí. Es que, ¿sabés que me llama mucho la atención? Que estamos hablando desde el comienzo siempre de decisiones tiernas, amorosas, vitales, de un interés, casi diría simple, de llegar hasta acá, de ir hasta acá. A ver, para ir cerrando, maestro, ¿qué le dirías a la muchachada si tenés ganas de decirles algo y si no, no le digas nada? Sé yo, viste, cada tiempo tiene su característica. Yo este tiempo no lo entiendo todavía, lo veo y no lo entiendo. No sé bien cuál es la característica de esta época. Lo que sí dije y me di cuenta en su momento es después de la pandemia esto no va a ser igual. Acá
Digo, los siglos empiezan, no el 20, el No el primero de enero a las 001, no. Me parece que acá empezó el siglo, ¿no? Con sus características, con sus condiciones, sus situaciones, y la música y el arte y todo, evidentemente, es otra cosa. Ayer hicimos un concierto en Carlos Casares y yo veía un público fantástico, pero un público grande. Éramos grandes todos. No vi mucha gente, mucha había, pero no mucha gente joven. Dije, hay una cosa, hay algo que... ¿Para quién vamos a tocar o para quién van a tocar? ¿Cuál es el pensamiento de esta época? ¿Cuál es el interés en estas músicas? Soporte. Eso. Nosotros estamos acostumbrados al soporte en vivo, pero eso cambió. Lo que pasa es que si cambias el soporte, tenés que cambiar un podés. Y cambia todo. Cambias todo. Cambia la estética. Yo cuando ayer, casualmente, días previos al concierto de ayer, me hablaban de qué amplificación quería. Le digo, yo no quiero ninguna. Y le digo, ¿por qué? Porque digo, yo estudié la música, yo estudio todos los días el bandoneón sin amplificación. Yo ensayo con los muchachos sin amplificación. Yo estudié orquestación sin usar micrófonos ni nada, ni parlantes ni nada. Entonces, ¿por qué voy a condicionar a todo un montón de gente a que en 1 hora y media un señor llamado el técnico de sonido tienen que entender todo esto que nosotros hace años que venimos haciendo? Entonces me parece una contradicción enorme, ¿no? Es como de pronto decir, bueno, vamos a hacer una exposición de pintura y cuando entramos le pongo vendas en los ojos a todos, nadie va a ver nada. O vidrios que hacen... qué sé yo, ¿viste? Entonces, digo, si cambia esa situación del concierto en vivo, tendrá que cambiar un montón de cosas. Sí, como cambió la forma de pensar la composición de la música a partir de la posibilidad de grabarla, en lo que sea. Total. Digo, y antes de la temperación y así. Entonces acá hay otro proceso, acá hay otro momento donde vamos a tener que tomar decisiones. Che, loco, ¿y por qué yo tengo que pensar que este instrumento de viento equivale a tantos otros de cuerda por una cuestión de proporciones, qué sé yo, qué sé cuánto, si le puedo poner un micrófono y hago que... Total. Entonces decís, bueno, hay algo que se está transformando y a lo mejor estamos en ese proceso de transformación donde yo no la veo, yo no veo de qué está hecho, yo lo veo como Pero ¿sabés qué me queda? Vos en un momento dijiste una palabra que me encantó y que yo nunca la había asociado con vos y que me parece que vos dijiste el aprendiz. Uh-huh. Y la verdad que te agradezco muchísimo porque me ilumina y me da una hermosísima referencia. Esperemos que le sea útil a los demás también. Ojalá. Yo le he pasado hermosísimo, yo también. Pablo. Lo que pasa es que la sensación es como si estuviéramos en un bar sin cámara, sin micrófono, sin nada, es lo mismo. Está buenísimo. Está bien. Sí, sin nervios, sin cosas, sin otra pretensión, hay que charlar un rato, así que está buenísimo. Tal cual. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Pablo, por invitarme. Chao.